Probablemente te parezca imposible imaginar seres similares a los humanos, pero con una fuerza desmedida y un tamaño exagerado, caminando por las mismas calles que tú. Para muchas culturas, los gigantes podrían haber existido, y no solo eso, sino que estas criaturas fantásticas probablemente sirvieron como fuente de inspiración para relatos, esculturas y más alrededor del mundo, por lo que nos dejan pensando, ¿existieron los gigantes? Misterio, enigmas, conspiraciones, archivos secretos de El Heraldo de México. ¿Será verdad que en algún momento los gigantes poblaron la Tierra? ¿O cómo es posible que estos seres puedan ser encontrados en tantas historias de diferentes regiones del orbe? Y es que hasta en libros antiguos como la Biblia se habla de ellos. Sin embargo, las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Qué sucedió con su raza? ¿Hay otras pruebas de su existencia? Una de las historias más populares de todos los tiempos es la batalla y triunfo de David sobre Goliat, un gigante, un ser de casi 3 metros, descendiente de una raza híbrida de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. La historia nos cuenta que David logró vencer a Goliat utilizando solamente su honda. Aquel delgado pastor logró acertar un golpe en la frente del gigante que lo derribó por completo, para después utilizar la propia espada de Goliat y rematarlo de un solo corte en el cuello. Así como David y Goliat, existen otras historias del Viejo Testamento que mencionan la presencia de seres enormes en el mundo. Por ejemplo, en la historia bíblica del Arca de Noé o también en el Génesis, donde se afirma que había gigantes que habitaban en la tierra. Estos escritos no son los únicos que los mencionan. Entre las leyendas folclóricas de muchos pueblos originarios, existen diferentes personajes con características similares a la de los gigantes. Por ejemplo, en la mitología griega, donde se habla de ellos como seres enormes nacidos de las gotas de sangre de Urano. Algunos textos antiguos de la India mencionan a los Daityas, una raza de gigantes quienes serían inspiración para Helena Blavatsky, también conocida como Madame Blavatsky, una escritora y ocultista rusa. Cambiemos un poco de lugar y vayamos hasta la mitología nórdica, donde los gigantes, o mejor conocidos como Jotuns, luchan contra los dioses Odín, Thor, entre muchos otros, a pesar de que el mismo mito aseguraba que eran primos. Asimismo, en la cultura mesoamericana, específicamente entre los pueblos nahuas, se habla de supuestos hombres enormes que aterrorizaban a la población y la esclavizaron durante la época prehispánica, quienes eran nombrados como Kinametsin. Más allá de las historias que se podrían enlistar sobre estas criaturas, existen vestigios arqueológicos sorprendentes que hacen dudar sobre su edificación, ya que a simple vista, la fuerza de los humanos o las herramientas de la época no podrían crear estas enormes construcciones. Un ejemplo sería una antigua ciudad descubierta por arqueólogos en la región de Jarlá, en Etiopía, en la cual los pobladores creían que dicha zona del país africano estuvo ocupada por gigantes hace siglos. En la región se encontraron vestigios con enormes bloques de piedra que no podrían haber sido levantados por personas comunes, o eso es lo que piensan los habitantes de este lugar. En otra parte del mundo, exactamente en el sur del Ecuador, una pequeña población cercana a la frontera con Perú asegura que de ahí se han recuperado huesos de humanos gigantes. Sin embargo, no existe registro fotográfico al momento de su hallazgo, ni pruebas que sustenten estos relatos. Además de diferentes vestigios encontrados a lo largo de la historia, en todos los rincones del planeta, desde tiempos inmemorables, han existido cuentos fantásticos sobre ellos. Y es que la literatura y el cine se han apropiado prácticamente del tema, siendo cuna de grandes narraciones. Solo por mencionar algunas, novelas como Los viajes de Gulliver describen a estos seres. Por otra parte, Oscar Wilde se inspiró en ellos también para escribir un cuento llamado El gigante egoísta. Y en la actualidad están presentes gracias a las letras de la escritora J.K. Rowling, quien nos describe a Hagrid como un mago semigigante. Literatura, vestigios, leyendas y mitos sobre gigantes sobran en todo el mundo. Pero, ¿hay alguna historia reciente? Bueno, conozcamos la historia del gigante de Kandahar, un popular relato que ocurre en Afganistán en el año 2002 durante la ocupación militar de Estados Unidos. En aquellos días, una patrulla de soldados buscaba a varios compañeros desaparecidos.
Los soldados se habían internado en la zona montañosa del lugar, cuando de pronto, en la entrada de una cueva, notaron que había huesos esparcidos por el suelo, y junto a ellos se encontraba un equipo de comunicación aparentemente de los compañeros desaparecidos. De pronto, un hombre gigante de aproximadamente 4 metros de altura salió de la cueva. Su aspecto era el de un bárbaro, cuyo cabello largo y barba roja le hacían lucir atemorizante. Su piel era blanca. Según la historia, aquel gigante tenía 6 dedos en brazos y pies. Luego de ver esto, un soldado de la patrulla de búsqueda comenzó a gritar y disparar a aquel extraño hombre. Pero la respuesta de aquel fue tan rápida que de pronto empuñó una enorme lanza y atravesó en el pecho del soldado que lo agredió. El resto de la patrulla comenzó a disparar también contra aquel ser. Sin embargo, parecía que los disparos al cuerpo no lograban derribarlo, porque aquel hombre seguía retándolos con gritos. Fue entonces que decidieron disparar a la cabeza. Acto seguido, el gigante se derrumbó luego de varios tiros. La historia dice que el ejército de Estados Unidos se encargó de transportar a aquel extraño humano a sus instalaciones, y toda la información fue manejada con extrema precaución. Hasta el día de hoy, no se sabe si aquel relato será real o solo un mito, pero el relato del gigante de Kandahar se ha vuelto muy popular. Más allá de los relatos, el ser humano ha presenciado la existencia de gigantes cuyo registro ha quedado para la posteridad. Tal es el caso del estadounidense Robert Wadlow, quien, según el libro de récord Guinness, posee el récord de la persona más alta de la historia con una altura de 2.72 metros. Sin embargo, su condición, más allá de significar una bendición o beneficio, era culpa de una enfermedad provocada por una hipertrofia de la glándula pituitaria, que lo acompañó hasta el día de su muerte. No hay duda de que a los humanos nos encantaría que criaturas míticas como los gigantes fueran reales. Sin embargo, como muchas otras leyendas y mitos, especialistas, antropólogos e investigadores han desmentido las teorías sobre la existencia de hombres gigantes en el mundo, al señalar que no existe evidencia suficiente para comprobarlo. Y aunque a muchos les gustaría que estas criaturas hubieran realmente existido o incluso vivieran en el presente, hasta el día de hoy, los gigantes solo son parte de la mitología gracias a la tremenda imaginación del ser humano.